Y bueno amigos, estamos aquí por supuesto para comentar cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Lo de siempre, les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video para determinar juntos. Estoy como más oscuro de lo normal, enseguida lo arreglo. Todas estas situaciones que se han presentado y que bueno, afortunadamente ya está a punto de terminar este bendito parón de selecciones que me tiene, mejor dicho, no voy a decirlo porque realmente me pueden tener un problema. Así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, bueno, me acabo de ajustar la cámara, es que estaba oscura, parecía ya el futuro del Barça, el color de esta cámara. Quiero que, bueno, por supuesto, estemos muy atentos a lo que les voy a comentar, porque la verdad es que están bastante interesantes las cosas que he traído el día de hoy. El Barça que está inmiscuido en un nuevo escándalo. Parece que esta gente desconoce la palabra o el significado de lo que es la palabra límites, y la verdad es que es bastante interesante. Yo sigo disfrutando muchísimo de ver a esta gente absolutamente hundido en la absoluta nada. Quiero que empecemos hablando un poco con lo que ha sucedido ayer, chicos. Bastante llamativo, bastante llamativo, entre nuestro amigo Rodrigo Goes, nuestro futbolista del Real Madrid, y Lionel Messi. Quiero aclarar que, bueno, efectivamente vamos a ver este video que seguramente ya le ha dado la vuelta al mundo, pero quiero que dejar muy claro, chicos, que realmente yo no tengo ningún tipo de aceptación por este tipo de comportamientos de la policía brasileña, que la verdad es que no sé, la verdad me ha dejado bastante indignado. Aquí se pueden ver, observar en el video las increíbles agresiones que sufrieron los hinchas argentinos. Es cierto que hay un rumor, esto es lamentable definitivamente, hay un rumor donde se dice que bueno, que realmente los argentinos suelen ser provocadores y un montón de cosas, pero bajo ninguna circunstancia yo voy a tolerar, o de mi boca va a salir que voy a apoyar este tipo de situaciones, porque yo, como residente de un país sudamericano, creo que la policía siempre está utilizando exceso de poder, o eso que llaman abuso de poder, y lastimosamente yo no estoy de acuerdo con esto, pero tampoco estoy de acuerdo, mis queridos estimados, con comportamientos como este. Ya les voy a mostrar, que lo estoy buscando por acá. Aquí ya lo tenemos ya, lo tenemos aquí disponible. Aquí está, el Dibu Martínez, el mejor portero del mundo, según la FIFA, intentando coger ahí a la policía, intentando meterse. O sea, es lo que yo les estoy diciendo. Me parece realmente increíble que estemos llevando este tipo de situaciones al fútbol. Lo dije también ayer, que la selección peruana de fútbol había intentado amedrentar de alguna manera a la afición venezolana en suelo inca por un tema de migración. Y yo dije, no, ¿por qué estamos mezclando el fútbol con política? Este tema es que me parece realmente lamentable. Como me parece lamentable también la actitud que está tomando Messi desde que ganó el Mundial. Me parece realmente vergonzoso, y también deberíamos buscarle tal vez una solución. Ya van dos partidos en el que Messi repite esta actitud, como se pueden estar dando cuenta, en la que, bueno, se acerca a un futbolista, le coge del cuello, ahí amedrentándolo. Se deben sentir muy valientes estos dos caballeros de más de 30 años amedrentando a un pequeño jovencito de tan solo 22 años. Entonces se ofende porque Rodrigo le dice cagón, él se tapa la boca porque es un cobarde y ni siquiera es capaz de decir las cosas como la dice Rodrigo sin taparse la boca. Pero es que es una vergüenza absoluta lo que ha sucedido. Y repito, esto tiene que tener una finalización muy pronta, porque me parece realmente vergonzoso y lamentable. Yo no sé de verdad qué vamos a hacer aquí en esta situación, pero la verdad es que es bastante vergonzoso, y les digo, esto tiene que encontrarse una solución. Y sobre todo el tema este de Rodrigo de Paul y Messi, que están ahí todo el tiempo como intentando amedrentar a la gente, porque somos nosotros, porque aquellos, porque el otro. Es que, de verdad, repito, me parece lamentable lo que sucedió ayer en Brasil, en el Maracaná, este tema de la violencia. Pero también me parece que esta gente, estos argentinos, estos jugadores de la selección argentina, lo único que hacen es incrementar un problema que, bueno, parece que está escalando bastante. Chicos, quiero que ahora veamos el video que les estoy diciendo del Barça, de una investigación que ha sacado, creo que el periódico, se llama El Medio de Comunicación, relacionada con el tema este de el Camp Nou y cosas que están sucediendo en la construcción de este estadio. Y la verdad es que está bastante interesante. Así que bueno, vamos a colocarnos aquí en la pantalla
y lo vamos a reproducir para ir viéndolo juntos. Espero que así se vea bien. Todo el mundo que trabaja dentro del campo del Barça, poca gente hay contenta. Por los sueldos y por las maneras. Hay gente aquí que quiere trabajar, pero un poco dinero le lleva a la empresa. 6.50 es el poco. Ojo, $6.50 la hora es poco según la experiencia de estos señores, que no estamos hablando de un trabajo de una persona que está sentado contestando un celular, estamos hablando de alguien que está haciendo obras y seguramente algún tipo de esfuerzo físico que lleva el trabajo este de construcción, que para mí es uno de los trabajos más difíciles que debe haber en el mundo. Y bueno, fíjense que hay en los varios acentos que vamos a escuchar aquí, hay un denominador común o algo muy similar, y es que todos parecen ser extranjeros. Casi ninguna de estas personas que están entrevistadas o se puede percibir por su acento, no son completamente españoles, se ve que son migrantes. Estas empresas las denominamos en el sector pues, empresas pirata, pistoleros, sabemos cuáles son y además las tenemos muy, muy identificadas porque nos las encontramos en varias obras. Mira, es el tema de la explotación. Es explotación física y psíquica. Hombre, por favor, claro que me da miedo. Mucho miedo y siempre alerta para no quiero ni bajar, no quiero ir, quiero trabajar, ¿sabes? Bueno chicos, ahí está el video que les colocaba y que les estaba diciendo que está generando tanta controversia. Una vez más el Barça involucrado en algún tema bastante complicado. Me llama mucho la atención lo que les decía, este tipo de cosas, cuando hay este tipo de explotaciones, este tipo de abusos, lo normal es que busquen migrantes que saben que les cuesta mucho trabajo conseguir empleo y entonces ellos saben que de esa manera van a poder tener un trabajo que podría ser una persona documentada, una persona residente, nacionalizada, como quieran llamarlo, natural de cualquier país. Y utilizan a los migrantes para pagarle unas miserias de sueldo que bueno, la verdad es que es impresionante. Y encima después de esto y que se empezó a denunciar los trabajadores que estaban ahí haciendo la obra del Barça, que si se ponían a hablar con la prensa se iban derechitos a la calle. Por eso ahí en todos estos casos o la mayoría de estos casos que estamos viendo, estas denuncias, se les protege la identidad a estas personas porque están siendo amenazadas con que si hablan con la prensa van a ser totalmente despedidos de su cargo, de su trabajo, y pues obviamente son personas que necesitan llevar el pan día a día a sus hogares y pese a la mierda que han tenido que tragar con este tema, no hay manera de por lo menos no llevar algo a la casa con eso que le están pagando. No sé qué opinan ustedes, hay gente que está diciendo que tiene que dormir en las afueras del Camp Nou porque si no, no sé qué, o sea, una cantidad de cosas impresionantes que están en torno a este Fútbol Club Barcelona, que a mí me daría muchísima vergüenza definitivamente. Y bueno, son cosas que son denunciables y pues aquí se denuncian. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.